¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la lección de hoy. En esta lección vamos a ver los siguientes comandos. En este caso vamos a aquí, de desplazamiento. En la lección anterior veíamos lo que es el desplazamiento de bits en una palabra, el bit shift left y el bit shift right. Sí, en este caso esos comandos ya vimos que nos sirven para hacer un tracking y un corrimiento de una manera y un ejemplo muy sencillo, si hay o no producto, y ese llevarlo a través de un cierto número de posiciones hasta que la máquina o que ese producto llegue a una posición en la que la máquina tiene que hacer alguna actividad para ese producto en particular, y de acuerdo a esos bits, de acuerdo a esos comandos, obviamente hacer que la máquina trabaje con un producto real, y que cuando no haya producto en esa posición, pues simplemente que no realice ninguna actividad. Entonces, en este caso seguimos con esos instrucciones de corrimiento, pero en este caso vamos a ver 4 comandos que nos permiten hacer un corrimiento, pero ahora de variables, ya sea enteras, flotantes, ya sean strings, y esto nos permite, ¿sí?, que nosotros podamos también llevar información extra, ¿sí?, de las piezas o de los productos. ¿Cuál es esa información extra? Generalmente todos los productos siempre tienen un número de serie, tienen un código de barras, tenemos varios formatos o tenemos distintos tipos de productos, por así decirlo, dentro de una línea. Entonces queremos también llevar esa información a través de todo ese proceso. En este caso yo estoy aquí con un pequeño dibujo ejemplificando, ¿sí?, lo que puede pasar. Este es un ejemplo y lo pongo aquí porque a mí me tocó programar justamente una línea de pintura en la que efectivamente, al contrario, por ejemplo, en una llenadora que estás llenando solamente un formato, es muy común que sea por lotes y sea el mismo formato, pero en esta línea de pintura se requería que pudieran ellos meter diferentes tipos de piezas dentro de la línea. Aquí, por ejemplo, voy a pintar para que se pudiera distinguir. Aquí está otra línea, perdón, otro producto, aquí está otro producto. Entonces, el robot que estaba más adelante en la cabina de pintura, lo que tenía que hacer es, obviamente, recibir la información del PLC. En este caso era un CompactLogix. Esta información que contenía justamente el tipo de pieza que tenía que pintar el robot. Así es como decir la receta. El robot tenía que saber, de acuerdo a la pieza que se encontraba por entrar a la cabina, el robot tenía que hacer la secuencia. Y obviamente sabemos que un robot puede tener diferentes secuencias. Podemos programarle diferentes movimientos, y eso dependerá siempre del producto que vaya a entrar a la cabina. Obviamente, si tenemos, como en una línea normal, si tenemos el mismo producto, pues quizás generalmente esa información no se tenga que ir también llevando a lo largo de una línea, de un proceso que es lineal. Entonces, las instrucciones de movimiento básicamente cubren, ¿sí?, todos estos requerimientos. Cubren que nosotros llevemos de una manera virtual el seguimiento, ese movimiento. También hay un movimiento físico, ya lo vimos con el bit shift right y el left, y también hay un movimiento virtual, y eso va en el PLC, y no necesitamos sensores en cada posición. Solamente necesitamos un sensor, quizás un sensor de seguridad para corroborar que efectivamente la pieza está ahí. Obviamente eso, si algún requerimiento en la línea lo necesita, porque los productos puede ser que se caigan en el transportador, que haya alguna posibilidad de que se caigan, podemos poner antes de que la máquina haga algún accionamiento
pues quizás una doble verificación con otro sensor. Pero en sí ya nos ahorramos todo ese paso y hablemos de una línea de 20-30 metros de largo que tiene muchos procesos, muchas etapas para el producto. Entonces queremos saber exactamente en dónde se encuentra. Entonces eso lo logramos, ya vimos, con las instrucciones de corrimiento de bits. Y ahora estamos un paso todavía más adelante, estamos o más arriba, ¿sí? Además de que sabemos la posición del producto, también requerimos saber la información. Y en este caso es muy sencillo. Cada producto debería de tener un código de barras. Puede ser fácilmente leído por un escáner fijo. Y ese escáner se comunica al PLC y manda la información del código de barras. Y ese código, de igual manera, cuando llegue, en este ejemplo, antes de entrar a la cabina de pintura, ese código se envía al robot, al procesador del robot, y justamente el robot va a pintar con la pintura correspondiente y con los ángulos y movimientos correspondientes a ese producto. En este ejemplo muy particular era una planta en la que se dedicaba o que se dedica a hacer gabinetes. Entonces, generalmente siempre las piezas del gabinete iban juntas, iban en grupos. Es decir, la puerta, la caja, el gabinete, los racks, los pisos del gabinete, tapas, todo lo que conformaba parte de ese gabinete. Y estos gabinetes eran gabinetes especializados en algunos casos. Entonces lo que se hacía es que justamente se metían por grupos, ¿sí? La caja y sus elementos. O en este caso el operador podía decidir meter 2 puertas, 3 puertas. Esta línea, lo que se hizo y se pensó justamente con este sistema, es que fuera totalmente flexible, que el operador pudiera colocar en su transportador, en un transportador aéreo que colgaban las piezas, él tuviera la libertad y no se estuviera preocupando por llevar un orden para que el robot pudiera pintarlo de manera correcta. Entonces lo que hacía el operador era colgar cada parte del equipo, cada parte del gabinete, y hacía un scan con su escáner, obviamente, al código de barras. Obviamente cuando el operador también se pensó en que pudiera caber la posibilidad de que no tuviera o se le olvidara escanear la pieza, pues simplemente se detectaba que había pieza y no llevaba la información. Entonces obviamente esa pieza jamás se pintaba y se llevaba hasta el final, o se le avisaba al operador antes de entrar que esa pieza no fue escaneada. Entonces el operador podía ir hasta el lugar, un supervisor en el lugar, podía él ingresar la información porque nosotros ya sabíamos la posición. Entonces él, al escanear, el sistema sabía la posición y justamente esa información se ingresaba a la pieza y esa pieza ahora sí era pintada. Entonces era un sistema bastante completo y muy sencillo con estas instrucciones. Entonces vamos para allá. Entonces, explicado todo este concepto, vamos rápidamente aquí a hacer la programación. Entonces voy aquí a ingresar. Primeramente voy a ingresar un temporizador, que es el que nos va a ir dando el paso. Como vimos en lecciones anteriores, el temporizador también nos dio el paso para el corrimiento de bits. En este caso nos daría, o quiero que nos dé el corrimiento, ¿sí? para en este caso el corrimiento de variables. Aquí básicamente ya sabemos rápidamente aquí programar. Aquí voy a agarrar este timer que está libre, ¿sí? Y aquí voy a copiar, ¿sí? Copiar, darle doble clic y darle pegar, y voy a nada más poner la extensión .dn, ¿sí? En este caso aquí el don, y listo. Ya
puse cíclico el timer. Ahora lo que voy a hacer aquí es poner el done de igual manera aquí para que incremente un contador, ¿sí? Y este contador, el propósito que quiero que tenga es que obviamente como va a ir cambiando de acuerdo al ciclo del timer, quiero que esa información se vaya ingresando en las variables para que vayamos viendo un cambio. Esto supondría entonces el código del equipo o del producto que está entrando, ¿sí?, a la secuencia de corrimiento. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es, bueno, estaba buscando aquí los componentes, pero ya sabemos ingresarlos manualmente, escribiendo. Entonces voy a agregar un contacto abierto y voy a agregar la primera función, que en este caso es la primera, que es un FIFO load. ¿De acuerdo? Es un first input, first output. ¿Qué quiere decir? Que la información que entre, la primera información que entre a este lugar va a ser la primera que va a salir. ¿Ok? ¿A qué me refiero con el first input, first output? Si no tienes mucha experiencia en esta parte, ¿sí? Entonces generalmente se hacen arreglos. Vamos a hacer aquí unos arreglos. Vamos a hacerlo muy rápido aquí. Ok, puse muchas, pero bueno. Entonces, de igual manera, pensemos en cada uno de los lugares aquí de esta pila de datos o de este arreglo, ¿sí? Nosotros decimos que esto es un arreglo, array, ¿sí?, o arreglo de variables,